En Batman Arkham City, Razor es un secuaz menor cuya trágica historia de fondo y muerte violenta se revelan a través de una conversación entre los matones del Pingüino. Su destino sirve como un sombrío ejemplo del entorno peligroso y volátil de la ciudad. Su historia se cuenta en su totalidad a través de wikis relacionados con Arkham y se confirma en el juego a través de diálogos ambientales. Antecedentes en Arkham Asylum. Razor era un seguidor del Joker que fue trasladado al asilo Arkham después de un incendio en la prisión de Blackgate. Durante el encierro del asilo, la pandilla de Joker trató a Razor como una molestia, dejándolo intencionalmente en una habitación llena de gas de Joker. Más tarde, Batman tuvo que cortarlo de una cuerda para acceder a un panel de control, pero Razor de alguna manera sobrevivió a la caída. Más tarde, Razor fue volado por el Joker mientras colocaba explosivos en una gárgola, y nuevamente sobrevivió a la explosión. Su muerte en Arkham City. Después de los eventos de Arkham Asylum, Razor se desilusionó con el Joker e intentó unirse a la pandilla del Pingüino. Cuando el Pingüino descubrió la afiliación pasada de Razor con el Joker, lo castigó haciendo que sus hombres lo dejaran caer en una tina de agua hirviendo y cuchillas de afeitar, un juego de palabras espeluznante con el nombre del secuaz. En Arkham City, Batman puede escuchar a los matones del Pingüino discutiendo el incidente, revelando la muerte de Razor y solidificando su destino. Sí, en Batman Arkham City, se insinúa que Jason Todd tomó la fotografía de Batman y Robin en la azotea, que luego se ve en Arkham Knight. Jason estaba espiando a Batman y tenía un motivo de venganza, ya que creía que Batman lo había abandonado. La imagen se ve más tarde en una alucinación dentro de la secuencia de tortura del Joker de Arkham Knight. ¿Quién tomó la foto? Se insinúa fuertemente que Jason Todd tomó la foto después de escapar del Joker, en Arkham Asylum, y antes de los eventos de Arkham City. ¿Por qué se tomó la foto? Jason estaba espiando a Batman y tomó la fotografía como parte de su plan de venganza a largo plazo. Sintió que Batman se había rendido con él, por lo que se convirtió en el Caballero del Arkham. ¿Cómo sabemos? La imagen de Batman y Robin en la azotea se ve más tarde en una alucinación durante la secuencia de tortura del Joker en Arkham Knight. Esto se debe a que los desarrolladores usaron el mismo archivo de imagen para dar a entender que Jason había estado viendo a Batman durante algún tiempo. En Batman Arkham City, Riddler construyó sus acertijos usando su intelecto de genio, sus habilidades como ingeniero y una red de informantes, todo mientras manipulaba la infraestructura de la prisión. Estos son los métodos que usó para crear sus elaborados desafíos para Batman y Catwoman. Ingeniería y construcción. Desde una guarida escondida en la prisión, Riddler diseñó y construyó cientos de trofeos, paneles de presión, barreras electrificadas, jaulas y habitaciones llenas de trampas. Manipuló las tuberías de agua y las redes eléctricas de Arkham City para crear sus desafíos. Informantes. Riddler se infiltró entre los criminales de Arkham City y reclutó a matones para que trabajaran para él. Algunos de estos secuaces se identificaban por un brillo verde. Interrogar a estos informantes le permitía a Batman revelar las ubicaciones de algunos trofeos de Riddler y otros acertijos en el mapa. Hacking. Riddler demostró ser un experto en hackear las comunicaciones de Batman y Oracle. De esta forma, transmitía sus desafíos directamente a Batman y se jactaba de su intelecto cada vez que el héroe resolvía uno de sus acertijos. Juego mental y rehenes. Para obligar a Batman a participar en su juego, Riddler secuestró y ocultó rehenes. La única forma de encontrar y salvar a estas personas era resolviendo sus desafíos. Esto creó una carrera contra el tiempo que le daba a Riddler una gran ventaja psicológica. Compulsión y obsesión. La razón principal detrás de todos los acertijos de Riddler era su necesidad compulsiva de demostrar su superioridad intelectual sobre Batman. Este complejo se originó por el abuso de su padre, quien nunca lo felicitó por sus logros de niño. Su obsesión y frustración crecieron al punto de construir desafíos aún más mortales que los de Arkham Asylum. En
En Batman Arkham City, se pueden encontrar algunos matones muertos del espantapájaros en los tejados del distrito industrial, cerca de la milla de la diversión, pero solo durante el protocolo 10. Se trata de un easter egg huevo de Pascua, ya que el espantapájaros no aparece directamente en la trama principal del juego. Detalles del easter egg cuando encontrarlos. Los matones del espantapájaros solo aparecen en los tejados una vez que el protocolo 10 ha comenzado y se están lanzando misiles contra Arkham City. Una vez que el protocolo 10 termina, los cuerpos desaparecen. ¿Dónde encontrarlos? Los cuerpos están dispersos por varios tejados, incluyendo los que rodean el casino de Gotham y la fábrica de juguetes de Kanto. Un lugar específico donde se han encontrado es en un tejado frente al edificio Gotham City Olympus. Aspecto de los matones. Llevan máscaras de sacos de arpillera similares a las del espantapájaros, lo que indica su afiliación. Muchos teorizan que fueron asesinados por otros matones o durante los ataques con misiles del protocolo 10 mientras intentaban escapar o se escondían. Contexto en la historia. Aunque el espantapájaros no es un villano principal en Arkham City, se hace referencia a él a través de varios otros huevos de Pascua, que sugieren que estuvo activo en la ciudad durante los eventos del juego. Estos matones muertos son una prueba más de que él y su banda estaban operando en las sombras. La entidad de Arkham City no es un solo personaje en el juego, sino una combinación de dos fenómenos diferentes. Se refiere al fenómeno creepypasta que rodea a una figura misteriosa y sombría que se ve en el juego, y a veces se usa para describir la conspiración general orquestada por Hugo Strange y Ra's al Ghul, que creó la ciudad en sí. La entidad de Arkham City como creepypasta es una historia hecha por fanáticos sobre una figura sombría homicida que acecha al jugador, mientras que la Arkham City en sí era una mega prisión construida para albergar a los criminales de Gotham, concebida por Hugo Strange y Ra's al Ghul. La entidad de Arkham City como creepypasta. Esta es una leyenda urbana creada por fanáticos, que no forma parte de la tradición oficial del juego. Describe una figura misteriosa y sombría que aparece en el juego, a menudo vista en los tejados o en el fondo antes de desaparecer cuando el jugador la mira directamente. La historia afirma que esta figura es hostil y matará al jugador si la mira fijamente durante demasiado tiempo. La entidad de Arkham City como conspiración. Esta interpretación se refiere a la conspiración que creó la ciudad prisión. Fue concebido por Hugo Strange y su maestro, Ra's al Ghul, quienes lo vieron como una forma de destruir a los criminales de Gotham y hacer la vida de Batman más difícil. Hugo Strange manipuló al corrupto alcalde Kinky Sharp, usando drogas de control mental para guiarlo a hacer realidad la ciudad. En Batman Arkham City, el argumento de que Batman sobrevive debido a la armadura de la trama es frecuentemente hecho por jugadores y críticos. Si bien el juego proporciona justificaciones en el universo para su resistencia, como su traje avanzado y su alta tolerancia al dolor, su capacidad para soportar situaciones extremas y potencialmente mortales es un componente necesario de la narrativa. Sobrevivir a la enfermedad Titán. La situación. Después de ser inyectado con la misma sangre contaminada con Titán que estaba matando al Joker, Batman tiene una cantidad limitada de tiempo para encontrar una cura antes de sufrir el mismo destino. El contraargumento. Si bien está claramente enfermo y experimenta alucinaciones debilitantes, la resistencia y la capacidad de Batman para funcionar de manera efectiva durante un periodo prolongado, a pesar de la rápida progresión de la enfermedad en otros, estira la plausibilidad. Los jugadores también señalan que en Arkham Asylum, Batman pudo resistir una dosis completa de Titán solo a través de la fuerza de voluntad, una hazaña que no se explica completamente y es ampliamente vista como un ejemplo temprano de armadura de trama. La explicación del juego. Como superhéroe, Batman posee un nivel sobrehumano de fuerza de voluntad y fortaleza mental que le permite llevar su cuerpo mucho más allá de los límites humanos. Sobrevivir a un trauma extremo. La situación. A lo largo del juego, Batman está sujeto a un aluvión constante de castigos físicos. Es derrotado por innumerables matones y supervillanos como Mr. Freeze, o lucha contra los asesinos de Ra's al Ghul y recibe golpes que matarían a una persona común. El contraargumento. Su traje, aunque blindado, se muestra repetidamente recibiendo daños masivos.
La bala de Jim Gordon, por ejemplo, golpea su símbolo de murciélago reforzado y no penetra, pero el hecho de que pueda resistir un aluvión de explosivos, cuchillos y otras armas a veces es difícil de creer. La explicación del juego. El traje de murciélago está fuertemente blindado en lugares específicos para proteger los órganos vitales y absorber el impacto cinético, aunque el daño suele ser más cosmético para fines de juego. Al final, es una combinación de ambos. Las habilidades canónicas y la tecnología de Batman se aprovechan para proporcionar explicaciones en el universo para su increíble resistencia, pero el momento y la naturaleza de ciertos desarrollos de la trama aún están guiados por las necesidades de la narrativa. En mi opinión, La venganza de Harley Quinn todavía sigue siendo un buen DLC. Aunque el DLC de El Señor Frío en Arkham Origins sigue siendo mucho mejor.